Importante lo que comenta Heriberto. A veces nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces estamos pendientes en términos de la profecía, ¿cierto? Cuando empieza la guerra de Ezequiel 38, pero no hay nada en este minuto que impida que el Señor venga por nosotros, por su iglesia. Quizás vamos a ver ese inicio, no lo sabemos, pero en este minuto, según la profecía, como la hemos estudiado, no hay nada que tenga que pasar antes de que el Señor venga. Entonces, es importante pensar y revisar, ¿cierto?, cómo estamos para esa venida. ¿Ya? Vamos a orar antes de comenzar el estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por este día completo, Señor, que tú nos regalas, Señor, y por estar acá en la iglesia, por estar reunidos, poder congregarnos, Señor, libremente como lo hacemos, poder escuchar tu palabra, poder alabarte, Señor, poder compartir también con los hermanos. Gracias por esas bendiciones, Señor, que no todos los creyentes están disfrutándolas hoy día, Señor. Hay muchas cosas que están pasando, Señor, a nivel mundial, mucha persecución en algunos lugares. Y oramos, Señor, para que tu iglesia se mantenga firme, Señor, en estos tiempos difíciles. Te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo de estudio para que tu Espíritu Santo nos guíe, tu palabra, Señor, salga limpia, clara, y que tú hagas con ella, Señor, lo que tienes decidido para cada uno de los que estamos presentes, Señor, y los que están escuchando. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al capítulo 8 del libro de Hechos. Y solo para recordar un poquito, ¿cierto? Los discípulos están cumpliendo con el mandamiento que le dejó el Señor Jesucristo antes de su partida. ¿Ya? El mandamiento del Señor fue dado en Mateo 28, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero antes de que esto pasara, ¿cierto? El Señor les dijo que debían estar en Jerusalén, volver a Jerusalén y esperar ahí, esperar la venida de la promesa, ¿cierto? La promesa del Espíritu Santo. Y comenzamos el libro de Hechos con esa promesa. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La venida del Espíritu Santo sobre ellos, por medio de la cual ellos iban a recibir poder, ¿cierto?, de parte de Dios para ser sus testigos y llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. ¿Ya? Y este versículo, cuando partimos estudiando el libro de Hechos, dijimos que era el versículo clave del libro, ¿cierto? Porque nos daba el bosquejo y la división natural del libro de Hechos. ¿Ya? Vimos el cumplimiento de la promesa del Señor con la venida del Espíritu Santo cuando estudiamos el capítulo 2 del libro de Hechos. Vimos cómo los discípulos comienzan a predicar con denuedo, dice la Escritura, las buenas nuevas, en toda Jerusalén, dice. La Escritura dice que inundaron Jerusalén con el mensaje, dice. En Hechos 4:31 lo vimos. Y acompañando ese mensaje, ¿cierto?, la palabra de Dios, prodigios y señales, ¿cierto?, le seguían, confirmando el mensaje de la palabra. Vimos cómo la iglesia empieza a crecer rápidamente y junto también con el crecimiento de la iglesia vienen los problemas, las dificultades. Siempre conversamos que nosotros tenemos una iglesia pequeñita y es bien familiar, pero cuando la iglesia empieza a crecer, ¿cierto?, empiezan a aparecer problemitas. No significa que estemos exentos de problemas, pero son mínimos en realidad, comparado con una iglesia mucho más grande. Pasó en tiempos antiguos. Nosotros tuvimos la bendición de llegar a Capilla cuando estaban en Sucre, recién cambiados a Sucre, y era un grupo pequeñito, y en corto plazo la iglesia empezó a crecer.
al punto que necesitaron cambiarse de lugar. No sé si fue el momento propicio o no, pero nos fuimos al teatro, ahí en Manuel Montt, mucho más grande, y empezó a llegar mucha gente, pero empezaron las dificultades. Y esas dificultades se acrecentaron, no fueron bien manejadas, y ustedes saben cómo terminó Capilla Calvario. Entonces, siempre están. Vimos estas dificultades en Hechos 6, ¿cierto?, con la murmuración de los griegos contra los hebreos, por la atención de las viudas. Vimos también cómo los discípulos ahí, sabiamente, ¿cierto?, tomaron las medidas adecuadas y la iglesia siguió caminando, ¿ya? Pero algo pasó con los discípulos. El mandato del Señor dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron pegados en Jerusalén, ¿cierto? Ahí estaba el centro, la iglesia creciendo bien, pero no estaban llevando el mensaje al resto del mundo como el Señor se lo había indicado. Al contrario, la gente estaba viniendo a Jerusalén. En Hechos 5:16 dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, dice. A lo mejor el crecimiento tan rápido, ¿cierto?, lo llevó a dejar de lado el mandato de salir y de llevar el mensaje al resto de los lugares. Ahora, el tiempo que ha pasado hasta este punto, desde que el Señor se fue, hasta este punto han pasado 6, 7 años. ¿Ya? Uno lo lee y parece que fuera todo continuo, pero han pasado 6, 7 años desde que ellos recibieron la instrucción del Señor. Un comentarista dice sobre el mandamiento que el Señor le dio, dice: la proclamación del Evangelio debía hacerse simultáneamente en todos los lugares. Es decir, al mismo tiempo que se evangelizaba en Jerusalén, debía hacerse también en Judea, Samaria y así hasta lo último de la tierra. Pero eso no estaba pasando. Y aquí en el capítulo 8, que vamos a comenzar a estudiar hoy día, entramos en la segunda división del libro de Hechos. Ya vimos el primero, que va del capítulo 1 al capítulo 7, que se focaliza en Jerusalén. Ahora vamos a ir del capítulo 8 hasta el capítulo 12, donde toma Judea, Samaria, que es lo que comenzamos a ver hoy día. Y luego del 13 al 28 hasta lo último de la tierra, como dice el capítulo 1. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo Dios interviene para llevar adelante lo que Él había... La voluntad de Dios se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Eso es un hecho, y lo vemos a través de toda la Escritura. Si Dios nos da la oportunidad y la bendición de ser parte de eso, qué bueno. Pero si nosotros no queremos, el Señor lo va a hacer igual. Y aquí Dios va a intervenir para llevar a los discípulos a avanzar en el cumplimiento del mandato que Él les dio. Ahora deberían salir de Jerusalén para llevar el mensaje a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para eso Dios opera no según nuestra lógica, porque va a usar algo que es doloroso aquí, en el capítulo 8. ¿Ya? Va a permitir una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, para lograr el propósito que Él tiene y que quiere llevar adelante. Y se inicia con la muerte de Esteban, ¿cierto?, que estudiamos 2 semanas atrás ya, en el capítulo 7. Esteban, un hombre, un ejemplo, ¿cierto?, para todos nosotros como creyentes, de lo que es un verdadero creyente en realidad. Un hombre que amó al Señor, ¿cierto?, vivió para el Señor y murió por el Señor. Su vida dedicada, ¿cierto?, a su Señor. Y es importante de alguna manera entender que ese mandato que Dios le dio a sus discípulos, a sus apóstoles inicialmente, ¿cierto?, porque a ellos fue el que se los dio inicialmente, no ha cambiado, sigue vigente. ¿Ya? Nosotros tenemos la misma instrucción, es también para nosotros. Y es importante que como creyentes estemos de alguna forma cumpliendo con ese mandato. Pasa que con el tiempo, ¿cierto?, nos podemos poner cómodos en la iglesia. Nos pasa todo. Hay tiempos en que estamos ahí medio sedentarios, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Nos conformamos con venir a la iglesia a lo mejor cada domingo, y que está bien porque tenemos que hacerlo, tenemos que congregarnos,
Pero quizás nos hemos olvidado de ese mandato que Dios nos dejó, de compartir con otros el mensaje de salvación, que no tienen a Cristo y que aunque suene duro decirlo, van camino al infierno. Entonces, y lo menciono porque, mira, voy a poner un ejemplo. Un hermano nos dio la idea que en la iglesia de mandar a hacer unas tarjetitas, ¿cierto? Y esas tarjetitas tenían la finalidad de que nosotros compartiéramos con gente y cuando viéramos que realmente hay un interés en esa persona, le entregaron una tarjetita que tiene versículo bíblico, la dirección de la capilla, como una invitación a que si nos quería visitar y congregarse con nosotros. Fueron muy pocas las personas que pidieron tarjetas. Todavía nos quedan. Y mandamos a hacer 2 cajitas. ¿Quiénes le sacaron el jugo, por decirlo así? Fueron los jóvenes cuando salieron a evangelizar. Por eso digo, nos quedamos muchas veces dormidos. Y podemos tener una persona que va derecho al infierno al lado nuestro. Dios nos abre la puerta para compartir con ella y no nos damos cuenta. Y cuando Dios abre esa puerta es porque Él tiene todo preparado para que esa persona pueda recibir. Entonces, a cada uno de nosotros el Señor nos dio un ministerio. Siempre lo menciono, el ministerio de la reconciliación. Y eso es para todos nosotros, ¿ya? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Eso fue lo primero. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros, a los que hemos sido reconciliados con Él. ¿Ya? Él nos ha dado una nueva vida, dice la Escritura, que somos nuevas criaturas, y Él nos manda llevar el mensaje de salvación para reconciliar a otros con Él también. Ahora, eso no significa que tengamos que estar parados, incluso fíjense, normalmente uno veía puntos de predicación, generalmente de las iglesias pentecostales, ¿cierto? En las calles. Hoy día no se ven. Es muy raro ver eso. Y nosotros no usamos a lo mejor esa manera como capilla, pero sí usamos el persona a persona. ¿No? Ovejas sanas procrean ovejas sanas. Es un mandato. Y es importante, sobre todo en este tiempo, por lo que estaba compartiendo Heriberto. Estamos a la puerta de la venida de Cristo, en cualquier minuto. Y es urgente, y así lo muestra la Escritura, el compartir ese mensaje. Y cuando estamos realmente conectados con el Señor, sabemos cuando Dios nos abre la puerta para compartir con una persona. El Espíritu Santo nos muestra eso. Y es importante hacerlo, abrir nuestra boca y hablar. Decir lo que tenemos que decir. El mensaje de salvación. Pero lamentablemente la iglesia, y no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general, ¿cierto? Está en este tiempo, no está viendo esa urgencia. Estamos cómodos como iglesia. Vamos al texto de hoy día, que es en Hechos 8, versículo 1 en adelante. Vamos a estar hasta el versículo 25, si alcanzamos. Y dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, que vimos semanas atrás. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es increíble porque la iglesia podía haber sido esparcida por distintos otros lados, pero dice específicamente Judea y Samaria. ¿Cuál era el plan de Dios? Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice. Entonces, siempre digo, Dios es un Dios ordenado, hace las cosas en orden. Tal como Él lo dice en la Escritura, así las hace. En su tiempo y en su manera. Y dice el versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Esteban había quedado ahí tirado, ¿cierto? Muerto. Y dice aquí que fue levantado por hombres piadosos, dice Lucas, que le dieron sepultura. Según la tradición judía, el cadáver de una persona no podía permanecer más allá del día en que murió sin ser sepultado.
porque contaminaba la tierra. Ahora, no nos dice más de estos hombres, pero sí dice que hombres piadosos llevaron a Esteban y lo enterraron. Versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Al final del capítulo 7, ¿cierto?, vimos por primera vez aparecer a Saulo, ¿cierto?, que es el nombre hebreo que tenía el que después vamos a ver como Pablo, que es su nombre romano. Hechos 7:58, que vimos hace semana atrás, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí en el versículo 1 del capítulo 8 dice que Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Y es interesante porque la palabra consentía dice, indica estar de acuerdo, pero no solamente aprobando, ¿cierto?, o asintiendo al crimen, sino que habla de estar concertado con los asesinos, o sea, ser parte de. Esta palabra también indica que Pablo tenía influencia en las decisiones que se tomaban en contra de los cristianos, ¿ya? No es que le pusieron las ropas porque él estaba ahí nomás, él tenía influencia, ¿ya?, en las decisiones que tomaban las autoridades judías, en este caso, en contra de los cristianos. Más adelante, cuando Pablo da su testimonio, él declara que no solamente perseguía a la iglesia y encarcelaba a los cristianos, sino que además, dice, daba su voto, aprobando la muerte de estos hermanos. En Hechos 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber, fíjense, él creía que estaba cumpliendo con un deber, hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén, donde murió Esteban. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, Pablo era cosa seria. Ahora, si Pablo tenía derecho a votar en estos juicios, ¿cierto?, entonces él dio su voto consintiendo en la muerte de Esteban. Y la forma en que Esteban murió, ¿cierto?, debe haber causado un impacto bien fuerte en la vida de Pablo. ¿Eh? Ahora, eso, si él votaba, indica que probablemente Pablo era miembro del Sanedrín, tenía derecho a voto, ¿ya? Y si él era miembro del Sanedrín, podemos decir que también Pablo era casado. Era un requisito, ¿cierto?, para ser miembro del Sanedrín. Pero no sabemos qué pasó con su esposa. Bueno, vamos a ir viendo, ¿cierto?, más cosas de la vida de Pablo a medida que avanzamos en el libro de Hechos, ¿ya?, sobre todo el capítulo 9 en adelante. El versículo 1 nos dice que tras la muerte de Esteban se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y probablemente la persecución fue más fuerte en los creyentes de ascendencia griega que de los hebreos, ¿ya?, porque dice que los discípulos se quedaron en Jerusalén. Ellos no fueron sacados de Jerusalén, sino que en general fueron los de ascendencia griega, ¿ya?, judíos de ascendencia griega. Y los 12 ya después que estaban apóstoles, ¿cierto?, eran hebreos. Y algo interesante que podemos ver es cómo, junto con el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, también fue creciendo cada vez más el trabajo del enemigo. A veces uno pierde de vista, pero cuando empezamos a mirar, en cada paso el enemigo está presente, de distintas maneras. Y téngalo por seguro que hoy día hace lo mismo, de una u otra manera, desde fuera o desde dentro de la iglesia. Pero él no duerme, siempre está trabajando. Miremos algunos ejemplos. Primero, Pedro y Juan, ¿se acuerdan?, fueron arrestados, ¿cierto?, cuando comenzó esta cosa ya en contra de ellos. En Hechos 4 vimos eso. Y ahí solamente los intimidaron, ¿cierto?, para que no siguieran hablando en el nombre de Jesús. Luego, el enemigo cambia de estrategia y se mete dentro de la iglesia, con el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Hechos 5. Después de eso, todos los apóstoles fueron arrestados y puestos en una cárcel pública. Y no solamente con eso de arrestarlo y ponerlo en la cárcel, más encima los golpearon. Y les prohibieron nuevamente seguir hablando o entregando el mensaje. Después vinieron las murmuraciones dentro de la iglesia,
por el tema de la viuda. Ahora, ¿quién generaba todo esto? Y lo siguiente fue el arresto y la muerte de Esteban. ¿Se fija usted cómo va creciendo? Poco, fue lo que pasó en la iglesia. Empezó por poco, pocas cosas, insignificantes, cosas que no se les dio la importancia que tenían, como los apóstoles inicialmente lo hicieron. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rompió la cosa. Aquí el enemigo siempre está. Después, hasta donde vamos ahora, vino esta persecución que vamos a ver en Hechos 8. Y ahí ya fue masiva, grande. Y vamos a ver en este mismo capítulo cómo el enemigo nuevamente intenta meterse dentro de la iglesia, ¿ya? Con el caso de Simón el Mago. Entonces el enemigo no descansa. Y eso tenemos que tenerlo presente nosotros. Pablo y las Escrituras en general nos advierten mucho con respecto a eso. Porque todo lo que el enemigo hace y todo lo que es su foco es destruir la obra de Dios. Y nosotros somos parte de esa obra, como iglesia y como creyentes. Siempre va a haber ataque. Por algo hay tanta advertencia. Si no, no sería necesario. Pablo hace esa advertencia y dice que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. ¿Sí? Y a que no ignoremos, dice, sus maquinaciones. Dice aquí que todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y es interesante porque esta palabrita esparcido, en griego, ¿cierto?, es la misma palabra que se usa en el versículo de más bajito, en el versículo 4, y significa sembrar semillas. Eso es lo que significa. Y eso es precisamente lo que van a hacer los creyentes que van saliendo de Jerusalén. Estos que están siendo, ¿cierto?, abandonando Jerusalén por causa de la persecución. Y fíjense, ellos salieron para salvar sus vidas. A veces pensamos, no, tenemos que hacerle frente a la... No, la Escritura nos llama a ser sabios. Ellos salieron. Dios tenía su propósito, pero ellos salieron para salvar sus vidas. Algunos murieron, como Esteban. Entonces, fueron sembrando, ¿cierto?, la palabra de Dios a estos lugares donde fueron esparcidos. Ahora, cuando leemos nosotros el libro de Hechos, podemos pensar que esta persecución fue como suave, como una invitación, oye, váyanse. No fue así. Mira lo que dice el versículo 3. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. No fue una salida fácil, ¿ya? No fue pacífica para los creyentes. La palabra asolaba se usa para referirse a la devastación de una ciudad, ¿ya? Y también se usa para dar la idea de cuando una presa es despedazada por un animal salvaje. Esa es la forma como lo sacaron, ¿ya?, para tener la idea. Mira el relato que hace Pablo sobre la persecución de los creyentes y de la cual él era parte. En Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber, leímos esta parte hace unos minutos, muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Hay un comentarista que menciona de que los judíos que querían entrar a la sinagoga tenían primero que blasfemar el nombre de Jesús. Si no, no los dejaban entrar. Busqué esa información, no la pude encontrar, pero sí lo menciono porque me pareció, es como que nosotros hiciéramos blasfemar a alguien antes de entrar a la iglesia. Y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Cuando el Señor tuvo su encuentro con Pablo, iba a eso, justamente. En Hechos 22:4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Pablo era un asesino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Probablemente estos creyentes tuvieron que salir con lo opuesto para poder salvar sus vidas. Perdieron todas sus posesiones
Y en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos da más o menos la idea. En Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria, hablándole a los judíos, los días pasados, dice, en los cuales después de haber sido iluminados, dice, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones. Fuiste hechos espectáculo, dice, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Imagínate. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido persecución de la manera que estos hermanos sufrieron persecución. A veces hablamos de persecución aquí, pero nosotros no sabemos lo que es eso. Tenemos la libertad que tenemos, Biblia, las que queramos, versiones, las que queramos, juntarnos libremente. Y damos gracias a Dios por eso. Pero mira, al final de este versículo 34 de Hebreos, dice algo importante. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos lo perdieron todo, los despojaron de todos sus bienes, pero hay algo que no pudieron quitarle: el gozo que tenían en sus corazones por su relación con el Señor. Y a pesar de todo lo que les estaba pasando, dice que ellos lo hicieron con gozo. Y aquí a uno nace una pregunta: ¿cómo enfrentamos nosotros los momentos difíciles? ¿Los enfrentamos con gozo, recordando las promesas que tenemos de Dios y esa esperanza que tenemos en los cielos? ¿O perdemos la calma, nos enojamos, nos deprimimos, pateamos la perra, como decimos los chilenos? Miren lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Son promesas de Dios. Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice en 2 Corintios 4:17, lo voy a leer en otra versión, dice: porque estos sufrimientos, fíjate, nosotros sabemos cuáles eran los sufrimientos de la primera iglesia, pero Pablo le dice: porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, dice, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, las cosas terrenales, sino en las que no se ven, las cosas celestiales. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, es un llamado, un consejo a cómo enfrentar nuestras dificultades. ¿Cuesta? Claro que cuesta, a todos, ¿cierto? Se te enferma alguien, crisis, y es nuestra reacción natural. Pero enseguida, como creyentes, viene la calma, ¿cierto? Esa tranquilidad que no tiene explicación, dice la Biblia, que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí nuevamente usa la palabra esparcido Pablo, que significa sembrar semilla. Y era lo que iban haciendo estos discípulos, dice que por todas partes anunciaban el Evangelio. O sea, iban sembrando la palabra de Dios. Iban escapando, pero iban predicando. Suena dramático cuando nosotros leemos estos pasajes, pero fíjate que ellos no iban lamentándose por lo que estaban viviendo, sino que entendieron que era una oportunidad para cumplir con ese mandato que el Señor les había dado. Y anunciaban con gozo el Evangelio por todos los lugares donde ellos pasaban. Ahora, llevándolo a nosotros, cuando tenemos una crisis, ¿nos preocupamos de predicar la Escritura? A veces es lo menos que pensamos. Estamos enfocados en el problema, ¿cierto? Y nada más. Hay mucho que aprender aquí. Nada podía detener la obra de Dios. Es una diferencia muy marcada, ¿cierto?, entre la iglesia del primer siglo, la iglesia en general, y a la que vemos hoy día.
Hay una diferencia muy grande. Hoy, ante cualquier dificultad, en lugar de tomarla como una oportunidad para ver lo que Dios quiere hacer, lo tomamos como algo que más bien nos deprime, nos frena en nuestro caminar. Mira, un ejemplo claro es lo que pasó en la pandemia, sin ir más lejos. ¿Qué pasó en la pandemia? Muy poca gente volvió a las iglesias después que terminó la pandemia. Eso te dice algo. Y eso que fue un tema que teníamos que estar encerrados en la casa, ¿no? Nadie nos estaba persiguiendo, ni... Es una realidad. Versículo 5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. ¿Quién era Felipe? Aquí tenemos un Felipe, ¿cierto? Felipe era un judío de habla griega, un helenista, ¿ya? Como lo llamaban también. Era también uno de los 7 diáconos, junto con Esteban. Lo vimos en Hechos 6, que fueron elegidos para servir las mesas. Y aquí lo vemos. Lucas nos dice que Felipe fue a Samaria, y es interesante porque ningún judío quería ir a Samaria. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Cuando los judíos viajaban, ¿cierto?, de Judea a Galilea, y tenían que pasar por Samaria, hacían el quite. El viaje demoraba mucho más tiempo. Pero preferían eso, demorarse más días de viaje antes de pasar por ahí. Juan pidió que cayera fuego del cielo para que lo eliminara. O sea, era cosa seria. Y Samaria, después del reinado de Salomón, Israel se dividió en 2, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía 10 tribus y el reino del sur 2 tribus, donde estaba ahí también Judá. Samaria era la antigua capital del reino del norte, ¿ya? Y en el año 722 a.C. los asirios invadieron Samaria. El reino del norte lo invadieron y llevaron a muchos judíos prisioneros, esclavos. Pero trajeron pueblos paganos para que habitaran en Samaria. Era una costumbre. Cuando ellos conquistaban terreno, mezclaban, ¿cierto?, para que perdieran su identidad. Y de ahí nacieron los samaritanos, una mezcla entre judíos y paganos que trajeron los asirios, ¿ya?, o gentiles, como quieran llamarle. Los samaritanos creían solamente en la ley, en los 5 primeros libros de la ley, en el Pentateuco, ¿ya?, y adoraban en otro lugar, ¿cierto?, que tenían su propio lugar de adoración, que era en el monte Gerizim. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando...? Bueno, ahí voy a recordarlo. Ellos también esperaban un Mesías. Los judíos no tenían trato con los samaritanos, por el contrario, como dije, se odiaban a muerte. Pero Felipe, ¿cierto?, fue y les predicó las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ya? Les predicó al Mesías, al verdadero Mesías, dice Lucas. Ahora, ¿recuerdan quién más hizo eso? ¿Quién fue el primero que hizo eso? Fue Cristo. La mujer samaritana, en Juan capítulo 4, ¿cierto? Jesús rompió esa barrera entre judíos y samaritanos. Y Juan en su evangelio en el capítulo 4 nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, por esa persona. Ahí Jesús tuvo un encuentro con esta mujer, y fíjate, samaritana, y a ella fue a la primera persona que Jesús se reveló como el Mesías. En otra ocasión, cuando Jesús respondió a la pregunta de un intérprete de la ley sobre qué cosas debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le contó una parábola. ¿Qué parábola fue? La del buen samaritano. Entonces, Jesús mostró su amor sin límite, sin acepción de personas, ¿cierto? Se acercó a estas personas que eran rechazadas por los religiosos y por los judíos en general. Y algo que muchas veces nosotros no hacemos. A veces le hacemos el quite, ¿cierto?, dependiendo cómo vemos a la persona. Y pasa. ¿O me pasa a mí nomás? No, es verdad. ¿Cierto? Vemos a una persona que está, no sé,
en la calle tirada y aspecto no muy bueno, pasamos o cruzamos para la vereda de frente. Jesús no hacía eso. Ahora, Felipe lo que está haciendo es siguiendo los pasos de su maestro, ¿ya? Y cumpliendo con el mandato que le había dejado, llevar el evangelio a los samaritanos que eran rechazados. Ahora, ¿cómo recibieron los samaritanos el mensaje del evangelio? En el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjate, los samaritanos fueron muy receptivos. Felipe era judío, pero dice que lo escucharon atentamente. El mensaje que Felipe estaba llevando. Fíjate que ellos no estaban atentos a los milagros y las señales. Algo que me llama la atención, ¿ya? Estaban atentos a la palabra de Dios, que es lo que cambia vida. Es importante para nosotros hoy entender, no digo que el resto no sea importante, sí, son importantes. Nosotros oramos cada miércoles por personas que ni siquiera conocemos y nos enteramos después de lo que Dios ha hecho en sus vidas, ¿cierto? Milagros, sí, pero no seguimos los milagros. La palabra de Dios es la que hace todo. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y, ¿cómo lo digo para que no suene duro? Estamos aquí pero no estamos. Estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está en cualquier lugar. No estamos atentos a lo que Dios me quiere hablar, ¿ya? Los que estamos aquí adelante enseñando somos instrumentos, nada más. ¿Ya? Es la palabra de Dios la que ministra a cada persona en lo que necesita. Lo único que hacemos nosotros es ponerla, nada más. Importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos la cita con el Creador del universo, a eso venimos. Si a usted le invita al presidente de la República a su oficina, ¿va a llegar tarde? Yo creo que no. Bueno, aquí el que nos invita es el Creador del universo. Y a veces llegamos... Mira, es importante que nosotros vengamos con esa disposición de escuchar atentamente, por un lado, y llegar para recibir todo lo que Dios nos quiere entregar. Debiéramos llegar antes, ¿para qué? Para tener comunión con los hermanos, conversar con ellos, cómo están, para estar en la alabanza, para poder adorar a Dios. Y no es que si la alabanza me gusta o no me gusta, es lo que yo estoy adorando a Dios, yo a Dios, no Dios a mí. ¿Ya? Y escuchar el alimento, la palabra, el estudio de la palabra. Cuando llegamos tarde, nos perdemos todo. Todas esas bendiciones las perdemos. No tenemos tiempo de comunión con los hermanos porque termina la reunión, nos vamos rapidito. No tenemos ese tiempo de alabar a Dios y nos perdemos el alimento espiritual porque a veces llegamos tarde hasta el estudio. Entonces, no era lo que pasaba con nuestros hermanos. Estaban ahí, atentos a lo que Dios quería hablar. Y el versículo 8, mira lo que dice. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ese es el resultado de lo que hace la palabra de Dios en el corazón del creyente. Eso es lo que provoca. Y cuando usted se la pierde, mira, hay veces que nosotros salimos de la iglesia y ya no nos acordamos qué es lo que estudiamos, qué capítulo estudiamos, o cuál fue el tema. Pero es la palabra de Dios la que provoca ese gozo en el creyente. Entonces, ¿qué mejor que recibir todo? Irnos de aquí llenitos, ¿cierto? ¿Para qué? Para enfrentar esa semana nueva que viene y que trae quizás qué cosa. Versículo 9 dice, pero, siempre hay un pero había un hombre llamado Simón, dice, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y aquí algún grande habla de superioridad espiritual, ¿ya?
El versículo 10 dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Imagínense cómo estaban de engañados, ¿ya? Diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La gente aquí de Samaria estaba siendo engañada por este hombre, por Simón. No sabemos específicamente qué arte mágica era lo que veían, ¿cierto?, esta gente. Pero sí sabemos de dónde venía eso. La raíz era ocultismo, ¿ya? No venía de Dios. Dice que desde el más grande hasta el más pequeño creían que el supuesto poder que este hombre mostraba, ¿cierto?, provenía de Dios. Pero este hombre no estaba hablando de Dios. Este hombre se estaba ensalzando a sí mismo nada más, ¿ya? Se promocionaba a sí mismo y se hacía pasar por un grande, dice el versículo 9. Y hoy día vemos algo parecido también en la iglesia en general, ¿cierto? Una de las cosas que distingue a un falso maestro es cuando trata de ensalzarse a sí mismo o hacer que lo sigan a él y no a Cristo. Esa es el principal característica de estos hombres. Y las personas lamentablemente en las iglesias ayudan a ese propósito de estos hombres, cuando ignoran lo que dice la palabra de Dios. Entonces, uno no puede distinguir a un falso maestro si no conoce la Biblia. ¿Cómo sabe o cómo sabemos que ese hombre está diciéndonos lo que enseña la palabra de Dios si nosotros no la conocemos? Estas personas se dejaban engañar por las supuestas artes mágicas de este hombre. ¿Y a cuántos creyentes vemos hoy día que hacen lo mismo? Se dejan guiar por verdaderos espectáculos que se montan en la iglesia y no por la Escritura, por la palabra de Dios. Generalmente, y no lo digo por esta iglesia, pero usted en una iglesia que enseña la palabra de Dios va a ver poca gente, no mucha. Pero las iglesias que montan shows están llenas. Y no digo que todo sea mentira lo que dice, pero es verdad mezclada con doctrina falsa, lamentablemente. Por eso las iglesias de estos falsos maestros están llenas hoy día. Esa es una realidad. El mandato del Señor fue ir y hacer discípulos, pero hacer discípulos de Cristo, no de los pastores, no de estos hombres que comercian, ¿cierto?, con el Evangelio. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, preparado, ¿cierto?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate lo que dice después, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no nos engañen, ¿cierto?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las estimañas del error. Era lo que hacía este hombre. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El propósito de la iglesia y el de sus pastores y sus líderes es enseñar la palabra de Dios. Ese es el propósito. No hacer show. Llevar a la gente a Cristo. Guiarlos para que crezcan, para que maduren en su fe, dice la Escritura, ¿ya? Y enseñarles a depender de Dios y no de los hombres. Eso es. Nosotros aquí en Capilla enseñamos la palabra y nos hacemos prosélitos. No queremos que dependan de nosotros. Que si me pasa esto, voy a preguntarle al pastor, si no puedo hacer nada. No. A enseñar a depender de Cristo. ¿A quién tengo que llevar primeramente cualquier cosa que me esté afectando? Al Señor. Él nunca me va a fallar y nunca me va a engañar. Ni nunca me va a decir algo que no corresponda. Sí, estamos para aconsejar cuando es necesario. Eso es así. Pero mi primera dependencia es de Cristo, es del Señor, de la Escritura. Ahí voy primero. A Él le cuento primero. Y después, si necesito consejería, voy a recibir consejería basada en la palabra de Dios. Es lo mismo. Versículo 12 dice,
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es lo que pasa cuando la verdad del Evangelio llega a la vida de una persona. Se vuelven de lo falso a lo verdadero. Es como que se cayeran escamas de sus ojos. ¿Ya? Felipe anunciaba el Evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo, y estas personas escucharon el mensaje, creyeron, se convirtieron a Cristo y luego fueron bautizados. Hombres y mujeres, dice. Versículo 13 dice, también creyó Simón mismo dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Fíjense lo que dice. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, estaba fascinado. ¿Ya? Este hombre Simón, dice Lucas, que creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe. O sea, podríamos decir, se congregaba regularmente. ¿Cierto? Hay distintas opiniones con respecto a este hombre, Felipe. O sea, perdone, Simón. Algunos dicen que se convirtió y otros dudan de su conversión. No sé qué piensan ustedes, pero hasta este punto, solo con leer, no hay diferencia entre Simón y los otros creyentes, a simple vista, ¿cierto? Pero hay algo interesante aquí en el versículo 13, que dicen que Simón estaba atónito. Esa palabrita atónito tiene la idea de que este hombre estaba fascinado, pero no por la palabra de Dios, sino que por el poder que veía en los apóstoles, en los discípulos. Entonces vamos a ver hasta el final cómo sigue la historia. Y ahí usted se forma su propia opinión. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recordemos que los apóstoles estaban en Jerusalén, ellos no salieron, ¿cierto?, en esta persecución. Y Pedro y Juan fueron enviados a ver lo que estaba pasando en Samaria. ¿Ya? Ahora, cuando leímos la Gran Comisión, ¿cierto?, Jesús se las dio a los 11. Ellos eran los responsables, no a todos los discípulos. Dice que estaban con sus 11 apóstoles y ahí les da esta Gran Comisión. Entonces, ellos como responsables también fueron a Samaria para ver lo que estaba pasando en ese lugar. Pero aquí hay algo interesante, porque dice, ¿qué quiere decir Lucas aquí en el versículo 15 cuando dice, los cuales habiendo venido, oraron para que ellos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo? ¿Estos creyentes no habían recibido el Espíritu Santo? Eran creyentes, estaban bautizados, ¿cierto? Entonces, sabemos por lo que hemos estudiado que el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente al momento que cree. Al momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar dentro del creyente. Entonces, Efesios 1:13, por ejemplo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces estos creyentes sí tenían el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué quiere decir Lucas entonces? En el versículo 16 tenemos la respuesta. ¿Recuerdan las 3 formas como se relaciona el Espíritu Santo con el creyente? ¿Cierto? Lo estudiamos, ¿ya? El Espíritu Santo se relaciona de 3 formas con el creyente. Y están representadas esos por 3 proposiciones griegas, que son para, en y epi, que cuando se traducen viene a ser con, en y sobre. ¿Cierto? Lo estudiamos cuando estudiamos el tema del Espíritu Santo. Para significa, o con, o al lado de, es cuando la persona aún no es creyente y el Espíritu Santo está al lado, dice, convenciéndolo de pecado, llevándolo a Cristo, ¿cierto? Cuando está la proposición en, habla de en el creyente una vez que ha creído y ha recibido a Cristo. Y la tercera, que es epi, o sobre el creyente, habla de la llenura, ¿cierto? O el bautismo del Espíritu Santo, como otro lo menciona. Y esa es la palabrita que está usando aquí Lucas, ¿ya?
Y es la misma palabra que usa Hechos 1:8. ¿Se acuerdan cuando tenían que esperar la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes? Es la misma palabrita. Y habla del Espíritu Santo llenando al creyente y fluyendo a través de él, dándole poder, ¿para qué? Para testificar. ¿Cierto? No para hacer magia, como Simón, no, para testificar. A eso se refiere aquí al versículo 16, a la llenura del Espíritu Santo sobre el creyente, para darle poder para testificar de Cristo. Versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ya, partimos mal. Diciendo, dadme a mí también este poder. Él no estaba preocupado de la palabra de Dios, ¿cierto? A él le llamaba la atención el poder que salía de los apóstoles, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, no sabemos tampoco, porque no nos dice la Escritura, qué manifestación vio Simón cuando los apóstoles impusieron las manos sobre estos creyentes. Pero Simón vio algo, ¿cierto? Que trató de comprar por dinero, quería tener el poder que estaba viendo. ¿Para qué? Para usarlo en su beneficio. Entonces uno dice, ¿creyente? Probablemente lo quería para seguir engañando a la gente, ¿ya? Porque la gente se había volcado a Felipe y ya lo habían dejado de lado. Entonces dijo, con esta vuelvo a tener los mismos seguidores. No había Facebook en ese tiempo, así que... Y lamentablemente vemos que hoy también hay pastores en alguna iglesia que hacen lo mismo. Hacen de la palabra de Dios un negocio para su propio beneficio. Pero también vemos que hay personas en la iglesia en general que profesan creer, profesan ser cristianos, se congregan regularmente, como este hombre Simón, que Lucas nos dice que estaba siempre con Felipe, han sido bautizados, pero ¿sabe qué? No han experimentado un nuevo nacimiento. Y eso es tremendo, no son convertidos. Se ven como convertidos, pero no son convertidos. Y por lo tanto no son salvos. Santiago habla de una fe que es muerta. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice, también los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Cuando una persona es nacida de nuevo, hay un cambio de vida. Algo pasa en el interior de esa persona. El Espíritu Santo que está habitando dentro de ese creyente, entre comillas, trabaja y produce cambios internos que se reflejan incluso externamente en su forma de vivir. Lo que hacía, ya no lo hago. Y no sufro porque no lo hago. Produce frutos espirituales en la vida de esa persona. Jesús dijo en Mateo 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos. Fíjate, no puede un buen árbol dar frutos malos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, si bien aquí Jesús está hablando de los falsos maestros, ¿cierto? Aplica también para aquellos que se declaran creyentes y no lo son. Debemos tener cuidado. 1 Juan 4:1 nos dice que debemos probar, discernir los espíritus si son de Dios o no. De aquí, del caso de Simón el mago, nace el término simonía. No sé si lo has escuchado. Se ocupa en dos formas. Lo ocupaban los magos para cuando compraban, veían un truco de magia potente y se los compran al otro mago por dinero, ¿ya? Pero en la parte espiritual también se usa este término simonía. Y una definición de simonía dice, se refiere a la compra o venta deliberada de cosas espirituales, como los sacramentos, bendiciones, cargos eclesiásticos o beneficios relacionados con la iglesia. Un ejemplo de eso, la venta de indulgencia en la Iglesia Católica. Eso es. ¿Ya? La remisión de pecados, ¿cierto? Como si la gracia de Dios se pudiera comprar con dinero.
Y fue parte de cómo la Iglesia Católica hizo su fortuna. O sea, mucha gente lo hizo. Y esto es lo que trató de hacer Simón, comprar por dinero el poder que veía a través de los apóstoles y usarlo para su propio beneficio. Veamos cuál fue la respuesta de Pedro a Simón. Estamos terminando ya. Versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, pues tu corazón no es recto delante de Dios. Me está diciendo, tú no eres un verdadero creyente, le está diciendo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro fue directo y sin rodeo. Y así es como debe ser. Pedro reprendió fuertemente a Simón. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero la intención de Pedro con esta reprensión no es humillar a Simón, sino que Simón se arrepienta de su pecado. Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad para que Dios te perdone. Eso le está diciendo. Y hay veces en que nos toca hacer una parte que no es muy agradable, pero muchas veces es necesaria. Si realmente amamos a un hermano, debemos ser directos cuando la ocasión lo amerita. No andar con, ¿qué término se puede usar? Cariñitos, ¿cierto? Sobando el lomo, como decimos. No, directo, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque lo que esa persona está haciendo lo puede llevar al infierno cuando está en pecado. El pecado no es un juego. Puede separarnos de Dios y llevarnos a condenación eterna. Mira lo que dice Proverbios 27, versículo 5. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles, dice, son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Lo leo en otra versión. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. O sea, yo prefiero que sentirme herido, pero que me digan la verdad, y no que me hagan cariñito y tenga que pagar un alto precio. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Corinto, la carta le causó tristeza a esos hermanos en 2 Corintios. Pero era necesaria. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 7, versículo 8. Lo voy a leer en una versión más sencilla para que se entienda mejor. Dice Pablo, ciertamente mi carta fue para ustedes motivo de tristeza. Pablo estaba poniendo orden. Y entonces lamenté haberla escrito, porque vi que por algún tiempo ella los entristeció. O sea, me dio pena al principio, dice Pablo. Pero ahora no lo lamento, dice, sino que me alegro. Y no porque ustedes se hayan entristecido, sino porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que nada fueron perjudicados por parte de nosotros. No hemos hecho nada malo, todo lo contrario, dice. Hicimos lo que teníamos que hacer. Dice el versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Esa reprensión bien hecha a un hermano, aunque parezca dura, proviene de Dios, dice. Y produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, dice. Pablo no se sentía culpable por eso. Pero la tristeza que proviene del mundo, dice, produce muerte. Si usted está ante esa situación y usted no le dice nada a ese hermano, teniendo la confianza para hacerlo, va a tener que dar cuenta. Y puede que pierda la amistad de ese hermano. Puede ser. Pero prefiero hacerle caso a Dios, aunque pierda la amistad de ese hermano. Ahora, si ese hermano realmente es cristiano, ¿sabe qué? Mínimo la va a pensar, como decimos nosotros. Y va a llegar al convencimiento por el Espíritu Santo que tenía razón. No es grato. Pero es lo que buscaba Pedro aquí al reprender a Simón, arrepentimiento. Eso era lo que perseguían. ¿Cuál fue la respuesta de Simón ante la reprensión y el llamado a arrepentirse que le hizo Pedro? Versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo,
rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, no hubo ninguna intención de arrepentirse de Simón. Es más, no entendió nada. No entendió. Fíjate que en ningún momento Pedro le dijo que le iba a pasar algo a Simón. No le dice eso. Sin embargo, Simón le dice, rueguen ustedes por mí para que nada de lo que me habéis dicho venga sobre mí. Pedro no le había dicho, te va a pasar esto, no. Pero no lo entendió. Pablo nos dice que el hombre natural, el hombre que no es nacido de nuevo, hombre, mujer, no puede entender las cosas espirituales. Es imposible. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Simón no entendió nada, él necesitaba nacer de nuevo para entender lo que Pedro le estaba diciendo. Versículo 25 dice, y ellos habiendo testificado, hablando de Pedro y Juan, y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En su camino de regreso a Jerusalén, los apóstoles siguieron predicando la palabra de Dios. Ellos no perdían el tiempo. Sentían esa urgencia de predicar el Evangelio para que muchas personas vinieran a salvación antes de que fuera demasiado tarde. Y es lo que también debemos hacer nosotros. Fíjate, nosotros estamos mucho más cerca de ese momento. Han pasado más de 2000 años. Ellos creían que pronto venía. Imagínate nosotros, más de 2000 años después. ¿Qué tan cerca estamos? Lo que decía Heriberto en la mañana. Mira lo que está pasando en Medio Oriente, principalmente en Medio Oriente. O sea, si no queremos verlo, somos ciegos espiritualmente. Esto está cerca. Pablo dice que el tiempo es corto. En 1 Corintios 7:29 dice, pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Pablo, 2000 años antes, más de 2000 años antes, el tiempo se acorta, por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no la tuviera. No es que tengamos que divorciarnos, no. El que llora como si no llora, el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada. Fíjate lo que dice en el 31. Y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Entonces, hermanos, si Dios nos ha llamado para servirlo, que es a lo que nos ha llamado, ¿cierto? Probablemente vamos a sufrir en algún minuto. A lo mejor no como estos hermanos de la primera iglesia, pero probablemente vamos a sufrir de una u otra manera. El enemigo no se va a quedar tranquilo. Él sigue trabajando. Y es un enemigo peor que el enemigo de Israel. Este no duerme, no descansa, no nada. Pero la fidelidad de estos hermanos es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo a seguir. A pesar del sufrimiento, Esteban, Felipe y otros tantos permanecieron fieles al llamado de Dios hasta a una costa de su vida. Entonces, si Dios nos está llamando, un consejo, obedezcamos su voz. Escuché a algunos pastores un dicho que no había escuchado y me gustó, lo anoté. Dice, si tú no obedeces Hechos 1:8, Dios traerá Hechos 8:1 para que sí obedezca. ¿Qué significa? Vea las dos escrituras. No esperemos, digamos, que Dios tenga que movernos para que obedezcamos su mandato, porque sus métodos podrían ser dolorosos. Estos hermanos necesitaron una gran persecución para moverse en obediencia a lo que Dios les había mandado. Pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros para que obedezcamos lo que Él nos manda? Y quiero dejarlos con una escritura del apóstol Pablo en Romanos, una escritura que todos conocemos, pero que es bueno recordar. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo.
somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar.